Hola, en este vídeo vamos a empezar la explicación de la transmisión del impulso nervioso y que va a estar dividida en dos partes. En esta primera parte vamos a ver el potencial de acción, cómo se genera el potencial de acción, que es una despolarización de la membrana de su situación habitual, y en otra segunda parte veremos cómo se propaga. Bueno, la transmisión del impulso nervioso se da en las neuronas. Como sabéis, voy a intentar pintar aquí una neurona más o menos con su cuerpo y tal. Y una de las conexiones, sabéis, es el axón, que es por donde se propaga el impulso nervioso hacia una conexión sináptica. En muchos axones hay unas vainas de mielina que lo envuelven, que van a desempeñar un papel importante en nuestro modelo. ¿Vale? Esta es la vaina de mielina y estos huecos son los nodos de Ranvier, que tienen una pequeña separación como de una micra, quizá menos 3 milímetros, y están separados unos de otros una distancia como de 1 milímetro, por ejemplo. Bueno, y el impulso nervioso se transmite así en esta dirección. Este es el axón, un tubo de membrana. Para nosotros el axón va a ser un pequeño tubo de membrana. Entonces, lo primero que tenemos que ver son las características eléctricas. Vamos a hacer un pequeño modelo eléctrico del axón. Bueno, suponer un trozo de axón de longitud L, tiene un radio que vamos a llamar R pequeña. Por aquí va a circular una intensidad de corriente que llamaremos corriente del axón, y por el axoplasma circula la corriente. Y bueno, pues como hay una corriente, pues va a haber una resistencia, habrá una resistencia al paso de esa corriente que llamamos R, que vamos a utilizar la expresión de un cable. Tendremos la resistividad del axón por la longitud partido de la sección transversal pi r cuadrado. ¿Vale? Esto ya lo vimos. Vimos de hecho que la resistividad del axón es del en torno a 2 ohmios metro. ¿Vale? Cuando el axón no tiene mielina, la corriente se puede escapar por aquí también. Y eso será importante. Por otro lado, sabemos que la membrana, el axón está envuelto en la membrana. En la membrana, si yo pinto un corte del axón, ¿vale? Esto vuelve a ser el radio R. He hecho un corte transversal, o sea, un corte longitudinal, perdón. La membrana está cargada en situación de reposo. Esto es el exterior, interior, y esto vuelve a ser el exterior porque es un tubo. En la situación de reposo, la membrana estará cargada así, con cargas positivas fuera y negativas dentro. Y por tanto en este trozo como en todo el círculo hay una capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica de la membrana, de un trozo de longitud L de membrana, pues será la capacidad por unidad de superficie en tantos faradios por metro cuadrado por la superficie externa del cilindro del axón. Si es de longitud L y radio R, pues esto es 2 pi r L, ¿vale? Esto es la superficie esta, ¿vale? Y esto Cm es lo que se llama capacidad de la membrana por unidad de área, que es
de 5 por 10 a la menos 5 faradios por cada metro cuadrado. ¿Vale? Que serán estos datos, los necesitaremos en el siguiente vídeo para la transmisión del impulso nervioso. Bueno, la diferencia de potencial entre el exterior y el interior, sabéis, el exterior lo pongo a 0 voltios siempre, el interior a lo que sea. La diferencia de potencial, el voltaje de membrana, que es Vint menos Vxt, en reposo pues está en torno a menos 90 milivoltios, menos 70, depende del tipo de célula, del tipo de neurona, de la especie, pero está por los menos 70, menos 80, menos 90 milivoltios en reposo, es decir, sin pasar el potencial de acción, sin mandar señal. Las cargas que son... ¿Quién es responsable de todas esas cargas? Bueno, ya dije, las proteínas y tal, cargadas de membrana, y también la situación de iones que hay dentro y fuera de la membrana, distintos iones, y sobre todo nos va a interesar el potasio y el sodio. Como sabéis, son los fundamentales para la transmisión del impulso nervioso, ¿vale? En el exterior y en el interior la situación es más o menos esta. Si ponéis la concentración en mol por metro cúbico, para el sodio está así, muy concentrado fuera y poco dentro. El potasio se encuentra al revés. Y el cloro, pues así. Y hay otros iones negativos en distintas que también contribuyen. Como veis, más o menos, si veis en la cantidad de carga que hay fuera y dentro, está más o menos compensada, ¿vale? Que es lo que tiene que ser en un condensador. Bueno, esta es la situación de reposo. Y hay un cierto diferencia de potencial de menos 90 milivoltios, como ya he dicho. Sobre todo, como digo, nos va a interesar estos dos, ¿vale? Contribuyen muchos iones a la transmisión del impulso nervioso, pero el papel más importante es el de el sodio y el potasio. Entonces vamos a analizarlos con un pelín de cuidado con lo que sabemos del potencial de Nernst. Vale. El sodio, por ejemplo, si este es de nuevo el exterior y este es el interior, hemos dicho está así. Aquí está muy concentrado. Todo va a ser en mol por metro cúbico, ¿vale? Ya no lo escribo más. Y el potasio está en la situación inversa. ¿Vale? Esto es el exterior y esto es el interior, entonces en reposo tenemos menos 90 milivoltios aquí y 0 aquí. Así que hay un campo eléctrico así, que apunta para adentro. Como veis, el sodio tendría que entrar tanto por la acción del campo eléctrico como por la acción de la difusión. O sea que el sodio tiene mucha tendencia a entrar. Hacia el interior de la célula. Y de hecho, sabemos que el potencial de Nernst del sodio en esta situación pues es positivo, ¿vale? Entonces el sodio va a tender a entrar, si lo dejáramos entrar, va a tender a entrar a raudales y subir el potencial hacia su potencial de Nernst para llegar al equilibrio. Esa es la tendencia que tiene el sodio, como veis, mucha. ¿Qué es lo que mantiene la diferencia de concentraciones y el potencial en menos 90 milivoltios? Bueno, hay otros iones y además está la bomba de sodio-potasio que los mantiene así
gastando energía, ¿de acuerdo? La bomba de sodio-potasio saca sodio para mantener estas concentraciones y mete potasio, si no recuerdo mal. El potasio está casi en equilibrio. Está casi compensado, ¿vale? El potencial de Nernst del potasio, pues es en torno a menos 98 milivoltios. Tiene una pequeña tendencia a salir en esta situación. Y entonces lo poco que se sale lo mete la bomba de potasio para adentro. Muy bien. Entonces con esto, con esta idea de los canales cerrados o abiertos y hacia qué potencial va a tender si dejamos circular el ion, si dejáramos circular libremente el ion potasio, este trataría de llevar el potencial hacia menos 98 milivoltios para estar en equilibrio. Con esta idea podemos entender fácilmente el potencial de acción. Que es una despolarización de la membrana del axón, que luego se va a propagar a lo largo del axón. Este es el axón y está en esta situación de reposo. Vamos a ver qué es lo que pasa si en un punto del axón modificamos el potencial de membrana. Eso puede hacerse con un pequeño electrodo, o puede hacerse con otra razón, pues porque por aquí llega un potencial que ya veremos luego de acción. Entonces, suponer que se modifica un poco el potencial aquí, ¿vale? Hay dos comportamientos separados por un umbral. Un umbral que está en torno a los menos 50 milivoltios. ¿Vale? Suponed que llevamos el potencial de membrana de menos 90 milivoltios a algo por debajo de ese umbral, a menos 80 milivoltios. Bueno, no pasa nada. Se ve que el axón recupera el potencial de menos 90 milivoltios y no se propaga. El potencial en este trozo no se despolariza la membrana, vuelve a recuperar su estado de equilibrio. Vale. Suponed que pasáis el umbral de los 50 milivoltios. Bueno, aquí aparece un pulso de potencial que se amplifica y se propaga. ¿Cómo sucede esto? Lo vamos a ver. Al subir el potencial, al pasar el potencial por encima de este umbral, lo que ocurre es que se abren los canales de sodio. Los canales de sodio son unas estructuras que están en la membrana y que se abren dependiendo o se cierran, tienen cargas eléctricas y que se desplazan según sea el campo que hay aquí, según sea el potencial, y al pasar el potencial de menos 50, pues se abren y dejan pasar el sodio. ¿Vale? Se llaman en inglés voltage gated channels, por si queréis mirar algo. ¿Qué pasa si abrimos el sodio? Lo hemos dicho antes, abrimos el canal del sodio. El sodio tiene mucha tendencia a entrar y a llevar el potencial hacia el lado positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a entrar el sodio del exterior, o si queréis aquí.
Se abren los canales y entra el sodio. Y aquí que teníamos menos 90, como están entrando cargas positivas, el potencial va a ir para arriba. Entonces, si este es el potencial en función del tiempo, en esta pequeña posición en la que estamos mirando, pues empieza en menos 90 y va subiendo según... bueno, primero pasa de menos 50 porque lo hemos estimulado nosotros, y aquí se abren los canales de sodio y sube muy rápidamente yendo hacia los más 66. Bueno, no llega a los más 66, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando va por como más o menos más 33 milivoltios, una treintena de milivoltios, pasa otra cosa, y es... Bueno, aquí ya lo veis, el potencial, antes de ver qué pasa con el potasio, aquí hemos pasado a un potencial positivo. ¿Eso qué significa respecto de las cargas? La situación normal así, esto es un potencial interior negativo. Si aquí en este punto que hemos estimulado tenemos un potencial positivo, pues eso significa que las cargas se han dado la vuelta. Dentro ha entrado mucho sodio y se ha vuelto positivo el interior, y el exterior se ha vuelto negativo, es decir, hemos invertido la polaridad de la membrana. La transmisión del impulso nervioso va a ser una onda de despolarización, la hemos despolarizado, o hemos invertido su polaridad, va a ser una onda que va a trasladarse así. Este pulso de despolarización se va a trasladar así, eso lo veremos en la segunda parte. Vamos a acabar de ver qué le pasa a esta zona con el potencial. Sube aquí, ahora aquí se abren los canales de potasio. ¿Qué pasa con el potasio? Bueno, el potasio, recordad cómo estaba el potasio. El potasio está muy concentrado dentro y poco concentrado fuera. Está muy concentrado, perdón, lo miramos de nuevo. Poco concentrado fuera, muy concentrado dentro. Tiene tendencia a salir por difusión. Pero además ahora aquí tenemos un potencial positivo y aquí 0 voltios fuera. Entonces el campo eléctrico ahora se ha dado la vuelta y apunta para acá, porque tenemos aquí las cargas positivas y aquí negativas. Entonces el potasio es una carga positiva, con este campo se va hacia afuera, también tiene un flujo eléctrico por campo eléctrico hacia afuera, es decir, tiene una gran tendencia a salir ahora. O sea que empieza a sacar potasio cuando se abren los canales de potasio, empieza a salir el potasio. Como estoy quitando cargas positivas de dentro, el potencial se vuelve cada vez más negativo dentro y empieza a descender. Recordad que habíamos dicho que el potencial de Nernst del potasio es menos 98 milivoltios, así que va a ir descendiendo hacia buscar los menos 98 milivoltios. En algún momento, además, se volverán a cerrar los canales de potasio, de sodio, con lo cual al potasio le resulta más fácil incluso llegar hacia los menos 98. Y luego, después de esta caída por debajo del potencial de reposo, la bomba de sodio-potasio recupera la situación de reposo y está listo para un nuevo pulso. Entonces este es el potencial de acción visto en un punto. Eso es lo que pasa con el potencial eléctrico cuando o bien
se excita con un electrodo para hacer una prueba de transmisión, o porque la sinapsis hace eso, o porque llega por aquí el potencial de acción propagándose, que ahora en el siguiente vídeo veremos cómo es, y cambia el potencial un poco por encima de este umbral en esta zona, ¿vale? Entonces luego este potencial, cuando lo cambias del umbral, tira hacia arriba y vuelve a bajar. Entonces, este es el potencial eléctrico lo que le pasa al potencial de acción, lo que le pasa en un punto, pero queda la cuestión de cómo se propaga esa despolarización de la membrana, cómo se va a propagar a lo largo del axón. Eso lo veremos en la parte 2.